Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que el simple hecho de organizar figuras de una constelación familiar ya está revelando información acerca de tus embrollos, tus implicaciones, secretos dentro de la familia? Pues bueno, hoy te explicaré cómo esa disposición de las figuras está afectando tu vida. Una vez más, repito esto. Es el consultante el que organiza cómo van las figuras, cómo se disponen. Como puedes ver en el caso de Nadia, ella es la que dispone directamente cómo van las figuras. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando como una especie de fotografía de lo que el consultante lleva adentro. Cuando nosotros abrimos el espacio para una constelación familiar, nosotros estamos abriendo como la psiquis de la persona. Entonces, ¿por qué es el consultante el que organiza las figuras? Bueno, porque a través de la constelación familiar lo que está reflejando el consultante es una representación directa de su inconsciente. Y es importante cuando seleccionan las figuras o los representantes si está en una constelación indirecta, hay que revisar, por ejemplo, si son figuritas, cómo están vestidas, qué características tienen. Mira, yo he tenido casos en constelaciones familiares donde incluso una persona estaba constelando una dermatitis y al final nos damos cuenta que la figurita tenía dermatitis. O a veces el representante que ha escogido una persona de verdad, pues una persona que también lleva esa situación que lleva el cliente. Entonces es fascinante lo que ocurre, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez, por ejemplo, mantienes a unas personas lejos de tu vida o mantienes a otras cerca de tu vida? La configuración, una constelación familiar te puede dar algunas respuestas acerca de eso. El poder del orden y la distancia entre las figuras es muy importante en una constelación familiar. La forma en que colocas las figuras en una constelación familiar es más importante de lo que crees. El orden y la distancia lo dicen todo, absolutamente todo de una dinámica familiar. Por ejemplo, la cercanía de las figuras, el tamaño de la figura puede reflejar las alianzas, las tensiones que hay y alteraciones de las relaciones familiares. Por eso es tan importante esa cercanía, esa lejanía, si están dando de espaldas, si están atrás, si están delante de una persona. Por ejemplo, si una figura está muy cerca, puede indicar que hay una especie de relación simbiótica, codependiente o, por ejemplo, una alianza. Si está muy lejos, puede indicar un distanciamiento, un rechazo, una aversión. O el tamaño de una figura puede reflejar si esa figura es una figura jerárquica, una persona que respeto, o yo, por ejemplo, me coloco más grande que mi mamá, entonces yo tengo más jerarquía para mi mamá o me siento más grande que mi mamá. Entonces eso es importante a la hora de nosotros realizar la configuración. Mira, lo que tú proyectas en esa figura, por eso es tan importante una constelación familiar, lo que proyectamos en esas figuras viene de lo más profundo de tu inconsciente. Y cuando lo ves por primera vez es como descubrir algo que hasta ahora había estado oculto, por eso es tan poderoso. Entonces, cuando el consultante está proyectando y organizando estas figuras, está proyectando aspectos inconscientes de su vida en esas representaciones que está colocando. Por eso es tan importante. Es como sacar allá afuera lo que yo tengo dentro. A veces, por ejemplo, un miedo puede tomar la forma de una figura familiar. Por ejemplo, el miedo puede tomar la figura del abuelo o puede tomar una figura de un hombre o de un padre. Entonces esto nos da información acerca de lo que está pasando y cuál es la dinámica del consultante. Al ver la configuración, el consultante puede experimentar emociones profundas, puede darse cuenta de cosas y algo muy interesante que pasa en las constelaciones es que a veces el consultante cree que es una figura cuando la hacemos en ciego y resulta que no es. Y eso nos habla de que está identificado con esa figura exactamente que pensaba que era él o que era ella. ¿Qué es lo que sucede cuando proyectas sobre esa figura y dices que eres tú y resulta que al final de la constelación te enteras de que no eres tú? Bueno, eso es el poder de las constelaciones a ciegas y es muy importante porque nos habla de las proyecciones, de sus emociones, nos habla cómo está cargando con algo, nos habla de que no está viviendo su propia vida, sino que está viviendo la vida de esa persona o está viviendo a través de la vida de esa persona. Entonces es bien interesante, hay una identificación con esa persona o hay una doble visión. A veces no estoy viendo a mi pareja, sino estoy viendo a mi papá o estoy viendo a un abuelo.
Nada de lo que ocurre en una constelación es casualidad y eso siempre tienes que tomarlo en cuenta. Cualquier situación, cualquier figura, supongamos que una figura se cae, eso no es casualidad. Eso tiene que ver con el campo, o cuando estamos trabajando con clientes, con representantes verdaderos, pues simplemente si una persona se cae al suelo, eso también es parte de la constelación. Cualquier cosa que suceda, tómala como parte de la constelación porque ayuda al proceso de lo que está pasando. Bueno, volvamos entonces al caso de Nadia. Vas a observar cómo la disposición de las figuras va a representar lo que está ocurriendo en la vida de Nadia. Entonces, vimos las figuras que ha seleccionado Nadia, que son ella, las actividades ilícitas, morirse de hambre, el nuevo país, el país de origen y la prosperidad. Entonces observa, la configuración refleja relaciones internas, ¿vale? Y vamos a ir aquí analizando estas emociones. Nadia, ¿qué sientes al ver la figura 1 y a la figura 2 allí pegadas tan juntas? La figura 2 es como si fuera yo. Siento que me hace fuerte. Es como si fuera parte de mí, como que me hace más fuerte. Y esa figura siente vergüenza al ver a la figura que representa 5. Y cuéntame, con la 3, ¿qué sucede? ¿Qué sientes con la 3? ¿Qué pasa con ella? La figura 3 me paraliza y me da sensaciones en el estómago, como ganas de ir al baño. Me da mucho asco. Y con la figura 4, ¿qué sientes o qué te produce? Me produce indiferencia y no lo quiero ver. Y el 5 me llama mucho la atención, pero siento que no está para mí. Y el primero y el segundo sienten vergüenza al verlos. El 1 y el 2 son como si fueran una misma persona. Es muy fuerte lo que hay entre ellas. ¿Qué te ha parecido el caso de Nadia? Interesante, ¿verdad? Entonces, la organización de estas figuras no es solo simbólica, sino que es una representación tangible de estas dinámicas inconscientes que el consultante vive, así como estamos viendo lo que está viviendo Nadia, lo vamos a ver representado aquí en la plataforma. Entonces, ahora que ya sabes organizar las figuras para una constelación, que sabes por qué es importante que se organicen de manera adecuada, saber qué es lo que vas a buscar en esa organización, estás listo para descubrir entonces esas dinámicas que controlan tu vida. Puedes realizar tu propia configuración o la de tus clientes y ver realmente qué es lo que está pasando en la vida de estas personas. Bueno, allí vamos, ¿no? Yo te invito a que reflexiones cómo podrías estar organizando inconscientemente, si tienes una situación con ese tema que ya tú delimitaste, bueno, cómo podrías estar organizando esos personajes en tu vida, cómo estás relacionándolo, cómo estás haciendo. En la siguiente lección vamos a trabajar acerca de analizar cuáles son los órdenes transgredidos. Ya hemos visto, ya hemos delimitado el tema, ya hemos escogido los representantes, ya hemos configurado. Entonces ahora vamos a analizar esa configuración con los órdenes del amor transgredido, que es el otro paso de la metodología de constelaciones familiares. Así que te espero atento a tu correo. Recuerda realizar también la evaluación y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, a volar mariposa.